Hola. Bueno, como ven, primero, el dibujo está chueco. Y no sé, era mi primera grabación y puse el cuaderno al revés. Lamentablemente no lo puedo grabar de nuevo porque mis gatitos me dieron el cuaderno y se arruinó todo. Bueno, y como me vieron señalando cosas, estas son ideas que tenía para el canal hace rato, que que son como mini animaciones. Mini animaciones como por temática del canal. Porque aquí vamos a hacer hartas cosas. Costura, dibujo digital, dibujo al tradicional, animaciones, muñecos, felting, cuadros, costura, cosplay, cosas para muñecos. Y lo siento por la música, pero no le voy a bajar a la música, me gusta mucho. Y como aquí voy a señalar, vamos a empezar haciendo la animación para dibujos, porque va a ser lo que más vaya a subir últimamente, porque, pucha, eh, no tengo mucho tiempo. El gatito que sale en los dibujos se llama Tumaire. Bueno, se llama Margarita, pero le digo Tumaire porque yo soy de Chile y es como concha de Tumaire. Porque no se pura embarrar. Bueno, aquí como ven hice un boceto así, todo feo, con el pad mouse. Traté de dibujar con el lápiz digital que tengo, o sea, en una tableta. Pero como que mi computador se pegaba y me dio la cuestión y me puse a dibujar. Voy a tratar de que, igual en este canal no tiene tantas chuchas, sí que saben lo que son las chuchas, garabatos. Pero es que se me van a salir porque así soy yo, así hablo yo. Bueno, y como vieron dibujé las colas. Bueno, no sé si se entiende mucho mi boceto, yo ahí medio lo entiendo. Boceteo muchas veces. Hago muchos bocetos, así que van a ver como 4 dibujos distintos hasta que termine de hacer el dibujo. Y de hecho en este video ni siquiera termino el dibujo porque es muy largo, se me alargó mucho. Y, y eso. Esa flechita es para indicar cómo se va a mover la cola. Ahí me puse a borrar cosas. ¿Por qué? No me acuerdo. Pero. Pero creo que olvidé como que podía poner más capas. Pero igual. Ahí estaba viendo si hacía un círculo, un corazón. Y como que me convencí por el corazón. Ahí me quedó medio feo el corazón. Y. Y eso. Marqué la línea de la flechita otra vez porque. Para que no se me confundiera con la cola. Ahora no voy a seguir narrando el dibujo porque voy a cambiar la canción. Me encanta esa canción, pero me confunde mucho. Bueno, ignoranciando la música y los comerciales que voy a poner en YouTube mientras estoy conversando. Ahí estoy marcando como la cara del gato, así como se le dobla el pelo con la manito ahí apoyada, sus orejitas, su cabecita. El plan original era como hacerle la oreja hacia abajo, pero después lo cambié. Casi todo lo que ven ahí lo cambié. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, sí, pues hablarles del canal. Quiero que este canal sea como, no sé, para mostrar las cosas que hago porque tengo muchas cosas que hacer. y, y para despejarme, pucha, aprendí muchos tipos de arte. No es que haga arte tampoco, o sea, no sé, siento que es como muy egocéntrico decir como que uno hace arte. Pero sí, hago cuadros, hago figuritas, diseño en 3D y dibujo, sobre todo dibujo. Me gusta armarme cómics, inventar mi historia y dibujarlas, pero no sé, quería compartirlo con ustedes. Y en una de esas me va bien, el canal se hace famoso y gano mucha plata y puedo darle comida premium a mis gatitos y todo eso. La Tumaire no es la única gata que tengo, de hecho es como la penúltima. Ahora llegó un gatito nuevo, pero es para mi hermano. Eh, Mi primer gato se llamaba Darwin. A él lo regalaron y murió. Mi segundo gatito fue el rubio. Se llama Rubinsky. Pero
como es rubio, es amarillo, entonces le digo rubio a veces, pero se llama Rubinsky. Ese es su nombre formal, con el que está registrado. Ay, con ese gato aprendí tantas cosas. Era tan tiernito cuando llegó. Lo rescatamos de la casa de una amiga. Estaba en el techo ahí y me lo quedé. Yo lo iba a regalar, pero me lo quedé. Luego llegó el Chino, que es el gato de mi hermana. Yo medio lo cuidé al principio porque ese gato nació en la casa de mi abuela. Entonces era un poquito salvaje. Y cuando llegó a la casa, cagó toda la casa. Le dio como un ataque de diarrea y dejó la embarrada. Ah, y estoy dibujando las colas. Mi plan original era poner una... Porque esto es una animación. Entonces, una animación de 4 colas. O sea, no, es una cola, pero en movimiento de 4. No sé cómo explicar. Pero la cuestión es que después le puse 3. Si no me equivoco. Pero se ve bien, se ve bien. Si como para una animación rápida se ve bien. Y como les decía, después de que llegó el Chino, adopté 3 gatitos más. Se llamaban Benjamín, Panza y Mocachino. Y pucha, que la pasamos bien con esos gatitos. Yo también lo iba a regalar. Lo iba a regalar en la feria navideña, porque en mi país para Navidad se hace una feria. Ay, como que está muy fuerte la cuestión. Te voy a bajarle el volumen con el teléfono. Y sí, mi primer video lo estoy grabando con el teléfono. Así que si escuchan pifias raras, no sé, cagaron, pues no tengo de otra. No tengo un micrófono pulentoso, solo tengo un teléfono. Bueno, como decía, ahí te voy haciendo como un delineado, así como formal, como para darme una idea de cómo va a ser el gatito. Pero como les digo, después lo cambio todo. Mis bocetos siempre son así. ¿Y qué le estaba contando? Ah, sí, yo los quería regalar en la feria navideña, que es como la feria, no sé, pucha, en Latinoamérica creo que no existen como las ferias, creo que es algo de acá nomás, pero es como lo conocen el mercado. Un día en el que en la calle se ponen puestos como con toldos y mesitas y venden verduras, venden cosas random, venden ropa. Y uno va ahí a comprar las cosas más baratas porque en el supermercado sale mucho más caro. Y para Navidad se hace una feria navideña, o sea, venden casi puras cosas de Navidad. Igual algunos se ponen a vender verduras y cosas así porque siempre falta. Y hay harta gente. La gente se reúne mucho a comprar cuestiones, los regalos de Navidad última hora, cachureos, cosas para el árboles. Y ahí quería aprovechar para regalar a los gatitos. Pero al final no los regalé y se quedaron en mi casa. Bueno, en la casa de mi mamá. Así que lo adoptaron. Pues, mi hermanito pequeño se quedó con uno. El mocachino se quedó con mi hermanita pequeña. Y mi mamá se quedó con la panza. Y ya, pues así voy acumulando gatos. Y de repente llegó una gata que se llamaba Tuerta. O sea, yo le puse Tuerta. ¿Por qué le puse Tuerta? Porque es una historia larga y aquí voy a como cambiar el tema así. Pero cuando yo llegué a esa casa, cuando llegamos, ahí estoy dibujando la primera coleta, cuando llegamos a la casa había una gata en la casa que se paseaba por la casa. Ella estaba tuerta, literalmente le faltaba un ojo. Y era una gata cálico carey, si no me equivoco, que es esos gatos que tienen como los pelos todos mezclados. Ahí le estoy acomodando la cara al gatito porque como que está medio deforme. Igual después lo cambio otra vez porque es muy deforme y se ve tristecita. Bueno, como les decía, esa gata vivía en la casa y un día se murió y la tuvimos que tirar a la basura. No le hicimos un entierro porque no era mi gato. La cuestión es que pues, después apareció la gata otra vez. Nosotros como, ¿qué? Pero si la gata se había muerto. Y murió como unas 5 veces, creo. Aparecía, moría, aparecía otra vez, moría, aparecía otra vez. Y creo que la última fue una vez que nevó. Y murió por la nieve. Pero es que esa gata no le pudimos meter en la casa porque ella como que tenía su vida. Entonces como que aparecía en el patio y después se iba al techo.
pero parecía muerta. Siempre moría en nuestra casa. Nunca la enterramos porque no era de nosotros. Y un día llegó una gata que también estaba tuerta, pero era de otro color, porque todas las otras gatas eran iguales. Y... ¿seguiré grabando? Sí, seguiré grabando. ¿Cómo les decía? Que estoy escuchando música en la tele de YouTube y me salto los videos con el teléfono. Como les dije, estoy grabando con el teléfono. Y como les decía, la gata estaba tuerta. Y yo dije, otra tuerta. Pero era distinta, era una gata blanca con manchas grises, entonces fue como, bueno. Y yo la cuidé porque se veía así como mal, como que tenía hambre. Le di una pastilla antiparasitaria al tiro porque, pucha, pobrecita, la de haber estado pasando mal. Le di comida. Mi hermana le pegó así como, gata culiada, sal de aquí. Bueno, iba una chucha. Pero yo no quería que se fuera, no quería que le pasara nada. Y al final la adopté, ahí se quedó. Era una de mis gatas. Y la cuestión es que se me arrancó, le dio celo, o sea, tuvo su celo y no la alcancé a operar antes. Y quedó embarazada. Y tuvo 3 gatitos. Uno era Zapallo, el otro era Sigifredo y la otra era la vaca. La vaca era una gatita gris con manchitas blancas y los otros 2 eran atigrados, así ¿cómo se llaman? Eran tabi grises. No, tabi azul, porque en las mascotas se dice azul al color gris. Ya, la cuestión es que la gata dio luz arriba de mi cama. Entonces las guaguas quedaron arriba de mi cama y yo justo ahí no estaba yendo como al colegio, entonces me quedaba ahí con la guagua y mi gata me decía, ay, miau, 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 miau. Y yo, ya, bueno, le decía a la gata. Y me dejaba la guagua para que se las cuidara yo mientras ella iba a hacer cosas, no sé qué güey iba a hacer porque yo estaba en la pieza. Y los gatitos se criaron conmigo, pero andaba por ahí el papá gato y no sé si saben, pero los papás gatos a veces matan a los gatitos porque quieren agarrarse a la mamá de nuevo, entonces para poder tienen que matar a los gatitos. Y yo le pedí a mi hermana que por favor no abriera la ventana porque se podía meter el gato y yo tenía que ir a ayudar a mi mamá a hacer una cosa arriba, entonces, o sea, en el segundo piso y si los dejaba solos se los podía comer y algo así. Entonces, ya, volví y mi hermana abrió la ventana, el gato se metió y como yo no estaba ahí, se comió uno de los gatitos, se comió a Zapallo, que era el gatito con el que yo me iba a quedar. Lloré mucho, hice el agujero ahí con mis manitos porque no encontraba una pala, así que tuve que cavar en el patio así con las manitos. Y ya, pues lo enterré. Y luego descubrí que Sigifredo no era mujer, pues yo le había puesto Sigifreda y era hombre. Es que tenía justo una mancha ahí y entonces no lo podía como sexar. Y nada, pues yo me iba a quedar con Sigifredo porque me recordaba mucho a Darwin, el gatito. Y bueno, Sigifredo creció harto. Tuvieron como unos 8 meses, 9 meses, casi un año. De 8 meses a un año, bueno, qué harto, pero pero sí. Pero ese día no estaba en la casa y fue mi papá a la casa. Y bueno, tengo problemas con mi papá y mi mamá también. Y mi gatito murió. Murió a manos de quién sabe quién, pero estaba muerto adentro de un sillón cuando lo encontré. Ay, es difícil hablar de eso, pero les cuento sobre mis gatitos. Al final me quedaba la pura vaca y a la vaca yo le iba a regalar. Quería que encontrara una casita. Pero se quedó conmigo, como todos los gatitos que yo quiero regalar, se quedan conmigo. Luego estaba en la casa de mi expareja y estaba escuchando un grito de gato, llorando y no paraba y yo me desesperé. Es como que me bajó el instinto materno y dije, no, tengo que quedarme con ese gato. Y lo fue a buscar, me lo trajo y yo dije, este gato me lo voy a quedar yo. Y lo bañé, lo despulgué. Tenía tantas pulgas, pero tantas pulgas, que cuando lo bañé salía sangre, hacía agua con sangre del cuerpo del pobre gato. Y ese gato era la Tomairo, la que estoy dibujando ahora. Mi bebé. Y la entrené como gato de terapia. La cuidé, se quedó conmigo, la traté de regalar. De hecho, de verdad la traté de regalar. La pasé al metro, que el metro es como
el tren subterráneo, como le dicen. Y nadie la quería, o sea, todos la veían. De verdad la traté de regalar. Y no se fue, pues. Entonces dije, ya bueno, el destino quiere que se quede conmigo porque todos los gatos se quedan conmigo. Y me la quedé. Y ahora, hace poco, fuimos a una plaza y estaban regalando gatitos y bueno, pues el gatito de mi hermano murió. Bueno, no sé si murió o se lo secuestraron, no sabemos qué pasó con él, pero ya no está. Y la gatita que vi en la plaza, donde estaban regalando mascotas, estaban dando una adopción. Y igual al gato de mi hermano. Entonces dije, oh no, los problemas mentales, necesito ese gato. Y lo adopté. Ahora lo estoy tratando de entrenar. Es bebé, sí, tiene como unos 3 meses. Y quiero que sea un gatito de terapia para mi hermanito. Mi hermanito tiene autismo, así que lo necesita. Su otro gatito también era de terapia. Y ahí borré todo el boceto. Otra vez. Como ven, le cambié los ojos, la boca. Muevo los ojos para allá, para acá. Pero al final tampoco van a quedar así. Hola amor, estoy grabando el audio por el video. ¿Por qué te echaste el labio? Porque tenía los labios secos, lo vi y dije, me voy a pintar los labios. Y me eché una gotita y quedé toda rosada. Y después me eché brillo. Y ahora se me secaron. Sí, está la Tumaire con la gatita bebé. Aquí ven, estoy marcando el dibujo como guía para ver dónde pongo los ojos, porque como que no se me acomodaban nunca. Pero después, como digo, lo volví a cambiar. Entonces, ahora voy a cambiar la orejita, que en principio iba a ser para arriba, ahora va a ser, o sea, para abajo, ahora va a ser para arriba. Y esa es la historia de la Tumaire. Y yo tengo otro canal. Este no es mi primer canal. Mi primer canal se llama Los Tips del Gato. Y ahí planeaba subir cosas de medicina veterinaria porque yo estudié técnico veterinario y ahora estaba estudiando medicina veterinaria hasta que me enfermé y tuve que congelar. Pero yo hice más canales porque dije, no, pucha, más que cosas de veterinaria hago manualidades, así que mejor voy a hacer un canal de arte. Y como mi primer canal se llamaba Los Tips del Gato, el de ahora se llama Los Crafteos del Gato. Y tengo otro más que también está botado, no tiene ni un video, pero se llama Los Juegos del Gato. Así que ahí estoy tratando de sacar algún canal a la vida. Y la canción de la intro, esa es una canción que inventé yo, pero no está completa ahí en la intro, es un pedacito nomás. Espero algún día cambiarle la letra. ¿Y qué más? Ahora estoy haciendo los ojos de nuevo, porque los otros ojos no me gustaron. Ahí se la boquita de nuevo también. Ahí como que medio parece gato otra vez, pero estaba todo más centrado. Igual estaba aprendiendo a usar el programa. No lo usaba mucho, así que... De hecho yo normalmente dibujo con Paint. Y mi pareja dijo, pero ¿por qué no probáis uno que se llama Paint.net? Y que podía hacer capa y cosas así. Y dije, ¡guau! Y la verdad es que todos los programas de dibujo me cargan porque yo ocupo el PadMouse. Entonces yo ocupo harto una herramienta que hace línea. Entonces ahí la acomodo como quiero que estén. Y ningún programa me daba eso. Y mi pareja me recomendó este. Y dije, puedo hacer líneas. Así que me simplifica mucho la vida, la verdad. Volviendo al dibujo, aquí estoy viendo, creo que voy a hacer la cola otra vez, pero no sé, creo que estoy corrigiendo el circulito de la cola, ¿o no? Ay, no sé qué estoy haciendo. Le estoy poniendo la pata, me falta la pata de atrás. Sí. ¿Ven? El gatito pasó de estar triste a estar feliz. Y este es como el tercer boceto, creo. Creo que es como el penúltimo boceto. Después lo volví a cambiar. Sí, cuando termine el video van a ver que ni siquiera el dibujo es igual. No. Pero la pose se parece mucho. Le cambio los ojos. Y mi pareja me trajo Coca-Cola. Es mi droga. La Coca-Cola es mi droga. No.
Bueno, ahora estoy haciendo el dibujo como... ¿Cómo se dice? Como el delineado. Estoy haciendo el delineado como final. Pero como les digo, después no es nada final porque lo vuelvo a cambiar. Pero ahí estoy más o menos dándole una forma bonita. Estoy viendo cómo le pongo los pelitos. ¿Y qué más les puedo contar? Nada, porque no es mi primer canal. Y espero subir más cosas en los otros canales también. Y si me quieren seguir aquí, bacán. Y si no, bueno, pueden seguirme en los otros canales o si no, verme nomás ya. No hay nada que hacer. A veces subo video a Twitch. O sea, bueno, creo que traté de subir 3 videos a Twitch. Pero como no cachaba mucho cómo usar la plataforma, no lo guardé. Pues. Entonces no se subieron. Solo estuve streameando, pero no se subieron después los videos. Así que ya como el último video creo que subí uno. Así que a veces me pueden ver streameando ahí porque como tengo pocas vistas, no tengo casi nada de video aquí, no puedo ser streamer aquí. Uno tiene que cumplir como ciertos requisitos en YouTube para poder streamear, hacer live, como dicen. Entonces, eso. Mientras tanto, el YouTube morado, como le dicen. Y aquí estoy haciéndole la boquita a la Tumay. Ella habla así, luego está así. Y es chistoso. Es chistoso porque ella se llama Margarita, pero no le gusta su nombre. Como que tú le decís Margarita y se enoja. Ahora está enojada. Le gusta llamarse Tumay. Entonces ya llega diciendo su nombre, como los Pokémon así. Aquí estoy haciendo el ojo por millonésima vez. No sé por qué no lo hice así de un principio. O sea, es que yo siempre como que marco la cara y después empiezo a hacer los ojos. Pues hago unos círculos y en ese círculo yo me baso para hacer las pestañas, la pupila y todas las cuestiones. Pero no sé por qué no lo hice así antes. Igual después le cambio el ojo. Es que como les dije, estaba aprendiendo a usar la aplicación, después aprendí otros truquitos y dije, wow, pero ¿por qué no hice esto antes? Lo que más sé dibujar son gatos. La verdad que he practicado mucho dibujando gatos. Yo me especializo como dibujando animales. Así que de ahí los furros, no sé, si quieren hacerme comisiones de dibujito, pedirme comisiones de dibujito furro, no tengo problema. Que me gustan mucho los animales. Por eso yo quería estudiar medicina veterinaria. Bueno, cuando era chica quería ser doctora, quería ser médica. Pero luego me di cuenta que no me llevaba así como muy bien con las personas, así que me fui por los animales, que siempre estuvieron ahí conmigo, para mí, apoyándome, cuidándome, salvándome. Así que mejor devolverles la mano y cuidarlos porque, pucha, hay mucha tecnología de la medicina humana, pero en las mascotas casi nada, entonces trato de ayudarlos porque ellos no es como que pidan mucha ayuda. Y eso, esa es mi pasión. También hago cosplays, pero ahora estoy como medio subida de peso y como que mis cosplays no me quedan. Y también hago ropa, así que por eso también subiré como videos de costura y cosas así. Porque, ¿por qué no? Porque mi canal. Ahí estoy haciéndole el bracito, que más adelante también voy a cambiar. Porque como que se veía extraño, como que, no sé, me quedo con mucho codo. Y ahora estoy haciendo el otro brazo. Ahí estoy arreglando como los pelos, como que tenía el pelo muy metido hacia adentro, como que no sé, se veía mal. Ahí el codo lo achiqué porque el brazo se veía muy largo. Se supone que está adelante, pero igual se veía muy, muy largo. El pelo también, haciéndolo más esponjosito. Igual no todo lo cambio, o sea, la boca sí, la muevo, después le achico la cabeza, pero eso no lo van a ver. Creo que eso no lo van a ver. Pero ya trataré de subir un video con esa pequeña mini animación de dibujos. Y van a ver cómo quedó al final el dibujo.
Yo creo que les puedo poner, ¿no? Creo que se puede. Puedo mostrarles después una imagen. Así que voy a agregar una imagen aquí a la secuencia de videos. Y ya está como medio terminando mi video. Este es el primer, o sea, el casi último boceto. Y luego termino el dibujo y arreglo unas cositas y lo pinto. Y creo que grabé un poco de la secuencia de cómo quiero animarlo. Sé que hay programas para animación, de hecho, ocupé el ¿cómo se llama? El FLV. No me acuerdo qué wea. No, no es FLV, nada que ver. ¿O sí? No, ay, no sé, un programa de Adobe. Adobe CC y algo así. Se ocupaba para animar. Pero como que si me acercaba, se me ahueonaba el pincel y yo me cabreaba. Entonces me aburrí y como me gustó más este programa, lo estoy haciendo así. Y dije, bueno, voy a hacer los dibujos así. Así que hice dibujo por dibujo para hacer la animación. En el otro es más fácil porque puedo poner como dibujos sobrepuestos y animar de nuevo y se hace una secuencia y podía acomodar lo que queréis que duren los fotogramas, pero bueno, me dio la cuestión y quería hacerlo así. ¿Qué importa? Yo estoy haciendo la wea. Ven, ahí estoy haciendo la manito. No me quedó muy bien. Y eso, pues. El próximo video voy a subir la otra parte del dibujito. Si se escucha música de fondo, se la aguantan, porque es mi canal, como les dije. Después le pinto el collarcito. Creo que lo que me queda más bonito pintado es el cascabel. No había pintado nunca cosas doradas y bueno, y jugando con colores me quedó más o menos bien. También arreglo el corazoncito del cuadernito y todo eso. Y eso, pues la animación de este gato va a tener como la cola moviéndose. y dibujando un corazón. Y en una de esas también pestañas, parpadea ahí. Pero bueno, nos vemos en otro video. Espero que este les guste, aunque lleve un poco largo. Yo creo que unos 28 minutos más o menos. No sé cuánto llevo. Pero ahí nos vemos. Subir algo un día. Esperemos que lo suba pronto. Ya lo tengo grabado por si acaso. Eso, espero que nos veamos pronto. Que les guste mi video. Y si les gustó, compártanlo. Si no, tampoco. Ahí veis qué hacen. Adiós.